lo veo, Alberto. A ver, es que me ha llegado otra solicitud para acceder, pero no me ha llegado. Inténtalo de nuevo. Es que ahora sí. Aquí, añadir. A ver, esperamos que ya está conectándose. Y os cuento un poco que conocí a Alberto en el Sex Blogger Meeting. Justo Alberto Hola, que iba a presentar. ¿qué tal, Estaba Sonia? diciendo que él es Alberto Álamo, que es psicólogo y es sexólogo, que dice de sí mismo amante del deseo sexual, es su presentación. Y luego Sí. quería comentaros un poco que cuando conocí a Alberto fue en el Sex Blogger Meeting que se hizo en junio en Madrid. Y cuando hizo su presentación, él hizo una de las charlas de Sex Blogger Meeting y él se presentó como amante del deseo también y además contó que estaba haciendo su tesis doctoral sobre deseo. Entonces, además de que el tema me pareció súper interesante, cuando planteé este directo, pues enseguida pensé en invitarle a él para hablar de este tema. Me gustó mucho el planteamiento porque yo, que estoy acostumbrada a trabajar con mujeres, que, bueno, en realidad como que el 90% de mi entorno es femenino y en el trabajo es 100% femenino, me gustó mucho porque pues Alberto hablaba desde las emociones, desde el cuidado, como un lenguaje que me parecía muy interesante empezar a naturalizar un poco más, ¿no? Con un lenguaje sobre sexualidad algo distinto. Entonces, ahora ya te dejo tu minuto de gloria. Presentación, Alberto. Nada, pues en primer lugar, antes de presentarme, pues muchísimas gracias a todas las que estáis aquí y en especial a ti, Sonia, porque, a ver, ya hablar del deseo es algo que tiene que hacerse con más frecuencia, tiene que visibilizarse mucho y que inaugures un mes, que vayas a hacer muchos meses acerca de temas muy concretos y que el primer mes lo vayas a enfocar en deseo, pues me parece fantástico, ¿no? Soy un amante del deseo, como ya iré explicando en esta pequeña charla. Creo que es un tema muy complicado, entonces pues te agradezco mucho que hayas contado conmigo. Decirte que es mi primer directo de Instagram de toda la historia, con lo cual os pido disculpas de antemano por los posibles fallos que seguro habrá. Pero, como tú bien has dicho, ahora mismo tengo la tesis interrumpida por un proyecto laboral, pero hasta hace poquito tiempo, llevo 2 años con la tesis, y me ha permitido aprender mucho y me ha permitido también desilusionarme un poco también con algunos aspectos del cómo se enfoca el deseo, por desgracia. Pero, si te parece, pues podemos empezar a desgranarlo pues, muy poquito a poco. Y voy a intentar utilizar un lenguaje pues, muy natural y muy cercano, si te parece, porque al fin y al cabo esto es una red social, es un medio como muy de datos, entonces pues no creo que sea el procedimiento de utilizar tecnicismos ni cosas así, ¿no? Sí, por fin. Vamos a tomarlo como si fuese una Muy charla, bien, como con todas y todos juntos aquí. Sí que os diré una estupendo. cosa. Voy a estar revisando los comentarios para que si planteáis alguna pregunta que yo no tenga recogida en el cuaderno, pues que al final podamos repasarla. Os diré también un aviso y es que he englobado todas las preguntas que me habéis hecho en 11 temáticas, aunque la verdad es que la mayoría tienden a ser pues, sobre cómo aumentar el deseo y este tema. Es verdad que hay Sí. alguna concreta que, bueno, pues las he intentado todas englobar en estas 11. Y otro aviso también, hay 2 preguntas que tienen que ver con el ciclo menstrual. Os voy a pedir, por favor, que esperéis 2 semanas porque con Irene Aterido hablaré precisamente deseo, o sea, del deseo sexual en cuanto al ciclo menstrual y todo esto. Entonces, sobre ciclo menstrual y menopausia que me habéis preguntado, porfi, 2 semanas y hablamos de eso en largo y tendido. Y otra cosa más, si veis que falla la conexión, por mi parte al menos, que yo lo intento, pero muchas veces me falla, ponedmelo en comentarios y en vez de hacerlo por wifi, pues lo hago por 4G, ¿vale? Si me lo ponéis, pues con ese aviso me intento cambiar. Y ya, vamos a empezar a hablar de deseo sexual con Alberto. Y Alberto, ¿qué es el deseo sexual? Pues como es en la primera charla de este primer mes, pues creo que procede, ¿no? Hablar de qué es el deseo. Pues por desgracia, el deseo sexual, lo primero que tenemos que decir acerca de él es que es muy, muy, muy difícil de definir. Por empezar a darle forma, tiene una base biofisiológica. ¿Qué significa eso? Eso significa pues, que tiene un componente biológico que es innegable, como el que tiene prácticamente todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Y que también, voy a decir una palabreja muy fea, que tiene una estructura anatómico neuroendocrina. ¿Qué significa todo eso en esencia? Pues que el deseo se define por muchísimas variables de todo tipo. Hay muchísimos autores que han dado definiciones, pero las definiciones, desde mi punto de vista, como no hay una que es perfecta, tampoco me atrevo yo a ser más que todos los que la intentan definir y arrojar una definición que creo que no es la correcta, ¿no?
Psicológicamente, sí que me atrevo a decir que es una de las motivaciones más potentes que tiene el ser humano. Y digo el ser humano porque puede parecer muy obvio que estamos hablando del ser humano, pero el deseo sexual existe también en el reino animal. Y lo que diferencia el deseo de los animales con el deseo de los seres humanos, que también somos animales, pues es que el ser humano es bastante más complejo y que el deseo sexual cobra una dimensión totalmente distinta a la del resto de las especies animales, ¿no? Tenemos lenguaje y eso hace que todo cobre sentido, que podamos retrotraernos al pasado, que podamos pensar en el futuro y eso, por supuesto, se refleja en el deseo sexual, ¿no? No me quiero enrollar mucho. Si me veis mirar por aquí es porque tengo una pequeña chuletilla, porque si no, me hago un lío y me pongo a hablar y me lío, ¿vale? Hay que decir que Alberto es muy aplicado, ¿eh? O sea, se ha entregado en cuerpo y alma a este directo. Sí, sí. Estoy además muy nervioso, es la primera vez que hago esto. Las tecnologías a veces me superan, con lo cual ya paciencia, por favor. Y, a ver, como yo soy psicólogo, tengo muchas taras que tenemos los psicólogos, que estamos un poco para allá, ¿no? Siempre, a mí por lo menos me han enseñado, me han adoctrinado tal vez, en pensar en 3 planos cuando actuamos con las personas. En el plano emocional, en el plano cognitivo, es decir, el plano del pensamiento, y en el plano conductual, en el comportamiento. Entonces, si yo tuviera que hacer una pregunta, os diría, ¿en qué plano creéis que se sitúa el deseo sexual? ¿En el emocional, en el conductual o en el cognitivo? Casi todo el mundo, incluso en el Sex Blogger Meeting lancé esta pregunta, casi todo el mundo lo situaba en el plano emocional. Y puedo entender el porqué. Sin embargo, creo que el deseo sexual está en los 3 planos y no está en ninguno. Y me explico. Está relacionado directamente con las emociones, está relacionado directamente con los pensamientos y está relacionado también directamente con las conductas. Y os pongo un ejemplo claro acerca de esto. Las personas con depresión, que nosotros hemos tratado a muchas personas con depresión, uno de los primeros síntomas es que su vida sexual se ve alterada de una forma muy clara. El deseo sexual desciende inevitablemente en los cuadros con depresión. Con ansiedad también. Lo que pasa es que tiene unas particularidades distintas, pero en los cuadros de depresión el deseo sexual baja prácticamente el 100% de los casos, ¿no? Eso quiere decir pues, que en el estado emocional, cuando hay alguna alteración, también se ve reflejada esa alteración en nuestro deseo sexual, ¿no? O, por ejemplo, hay mucha gente que en épocas de excesivo estrés laboral o académico también tienen una reducción de su deseo. Cuando estamos de exámenes, pues también puede pasar al contrario, ¿no? Me he encontrado con casos porque a lo mejor el deseo sexual como que se eleva, pero por el nivel de actividad que uno va teniendo con los exámenes o con el nivel de trabajo. Pero lo normal es que también descienda por una cuestión más cognitiva, más de pensamiento, más de decir, tengo que centrarme ahora mismo en lo que toca, ¿no? Es decir, toca los planos, pero no pertenece per se a ninguno de los 3, ¿vale? No sé si estoy hablando muy rápido No. o estoy liando. Yo lo estoy entendiendo perfectamente y por los comentarios que veo creo que también se está entendiendo muy bien. Fantástico. Por completar un poco este primer punto de qué es el deseo, también, aludiendo un poquito más a mi pequeño recorrido de tesis doctoral, el deseo es un evento que está poco investigado y desde mi punto de vista a veces un poco mal. Y os pongo un ejemplo también, ¿no? Sabéis que la investigación en ciencia funciona mucho por qué artículo se cita más, ¿no? ¿Qué artículo es el más citado, el más popular, ¿no? Hace un año y pico tuve la oportunidad de leer un artículo que trataba de medir el deseo, literalmente medir el deseo, que ya de entrada me parece una frase cuanto menos un poco aventurada, ¿no? Y ese artículo decía que el deseo se medía en función de la conducta, es decir, mientras más relaciones eróticas tengas en la semana, mayor es tu deseo. A mí me parece un despropósito, pero hay muchos artículos que van en esa línea. También tenemos que tener en cuenta que la ciencia cuantitativa es, por desgracia, la que se impone más, la que es más fácil de publicar. Entonces, imagino que los autores publicarían en ese sentido, de intentar medir y cuantificar el deseo cuando algo es algo que parece bastante complicado, ¿no? Y también, por arrojar un poquito más no sé si de luz o de sombra, a mí me parece el deseo el gran olvidado por parte de los profesionales de la psicología cuando tenemos que tratar casos, ¿no? Nos paramos a analizar muchos aspectos de la vida, pero casi siempre se nos olvida preguntar cómo está tu deseo. Entonces, también me parece un poco a tener en cuenta. Por eso te decía antes... Cuando dices sí. que no se tiende a preguntar o a analizar, te refieres a fuera de la terapia sexual, ¿no? Porque entiendo que cuando ya estamos hablando de psicólogos, sexólogos, es un básico. Sí. Vale. Sí, exactamente. Me refiero más al perfil más de psicología, no tanto al de sexología, pero sí al de psicología, que por ejemplo, pues pregunto en cuadros como la ansiedad o la depresión, que a lo mejor no se suele preguntar por el tema del deseo, también porque no nos podemos olvidar de que es un tema que sigue siendo tabú. Por eso lo de
la visibilización que te decía antes, ¿no? Ujú. Entonces creo que también tenemos que hablar un poquito más de eso dentro de las consultas, y no solamente de psicología, pues también de medicina, de otras disciplinas de fisioterapia. Entonces, bueno, creo que es importante el visibilizarlo, por eso te daba la enhorabuena antes y lo reitero. Totalmente, porque te iba a decir que yo Sí. siempre en los talleres es un tema que sale muchísimo, ¿no? Y es verdad que es un tema muy tabú porque normalmente, en mi caso que trabajo con mujeres, pero entiendo que en todos los ámbitos, es algo que nos da de lo que nos da vergüenza hablar, ¿no? De lo que suele dar mucha vergüenza, ya no te cuento si tiene que ver con bajo deseo, porque además tenemos como un momento en el que parece como que desear está bien visto, aunque tampoco te pases, Sí, pero tener sí, bajo deseo es exponerte a un montón de juicios, ¿no? Entonces, sí. bueno, eso, que es como difícil, difícil de comentar. Iba a decir algo más y se me ha olvidado, pero continúa y No te ahora preocupes. recupero. Sí, sí es Estaba viendo por fantástico porque aquí además, que nos ponen sí. algunos comentarios Ujú, sobre, como dice Ubal, ¿no? Que empieza desde el autorotismo. ujú, Y bueno, ahora estáis poniendo preguntas, pero luego vamos a ellas, ¿vale? Continúa, ujú. Víctor, por fin. Sí, además tu perfil, que trabajas con mujeres, pues sabrás que el deseo también es un evento que se percibe desde desde una injusticia también desde el género, porque a las mujeres siempre se os ha penalizado socialmente mucho más el expresar cómo está vuestro deseo, o se os ha limitado el cómo tiene que estar vuestro deseo entre dos, digamos, entre dos rangos, y si te sales de esos rangos, pues ya parece que tienes que tener una penalización, ¿no? Ah, Eso y a esto también, iba, sí. que en los talleres cuando he trabajado con mujeres, Ujú. siempre digo que el deseo para mí es un medidor, ¿no? O sea, que al final es como un medidor también de nuestro bienestar, de nuestra calidad de vida y que también es como un poco hoja de ruta, ¿no? Nuestros deseos Ujú. son hojas de ruta para, si los atendemos, ver un poco hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Que nos crea bienestar, que nos crea salud también, ¿no? Totalmente. Además, va mucho en la línea de lo que decíamos antes de la relación entre los tres planos, porque en tanto que si un plano se ve afectado, se va a reflejar en el deseo, con lo cual, efectivamente, el deseo es un indicador de cómo está tu salud psicológica en cualquiera de las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, es muy importante. Y en el caso de las mujeres, todavía más por un tema de visibilización y de discriminación. Con lo Claro, nos cual, dice aquí Manu, nos pone, sí. ¿los deseos son cuestión de género? Que es una pregunta súper interesante y nos daría para hablar. Ujú. Sí, es que el deseo es tan diverso y tan idiosincrásico que yo, sinceramente, a pesar de que he estudiado, pues que hay diferencias pues más biológicas entre sexos, a mí, sinceramente, hablar de diferenciar tipos de deseo por sexo me parece una simplificación. Ujú. No estoy diciendo que sea ni cierto ni incierto, pero me parece simplificar la realidad. Habría que estudiar, para empezar, habría que saber estudiarlo mejor. Y una vez que tuviéramos las herramientas para estudiarlo y para investigarlo, ya quizá podríamos lanzarnos a investigarlo, pero yo creo que hay tantos deseos, tantos tipos de deseo como personas. Eso lo explicaré un poquito más adelante, Sí. ¿vale? Y aún así, Manu, que también es compañero sexólogo, Sí. podemos hablarlo. Nosotros podemos hablar de género ampliamente en un directo para saber si realmente, o sea, para hablar un poco sobre este tema que es súper interesante, pero que nos daría para hablar horas, ¿no? Entonces ahí te dejo el reto. Continúa, Alberto, con tu guión. Fantástico. Nada, y siempre me gusta describir el deseo, ya hablando un poco más de características. Quizá pueda parecer obvio, pero también lo dije en el Sex Blogger Meeting y creo que desperté alguna entre medio sonrisa y decir, ostras, es verdad, ¿no? Porque el deseo es incontrolable, es involuntario, es anárquico, es incoherente, a veces es ilógico y sobre todo es promiscuo. Es decir, todas estas son características pues, que creo son innegables, pero cuando nos paramos a analizar cada una de estas palabras, pues vamos pensando quizá en nuestra propia experiencia y decir, bueno, incontrolable, ¿puedo controlar el deseo? Ojalá, ¿verdad? Ojalá pudiéramos desear a quien queremos desear, ojalá podamos desear cuánto queremos desear, pues ojalá podamos desear de una forma lógica. ¿A quién no le ha pasado que ha deseado a alguien que no le cae bien? O que tiene una ideología política diferente, totalmente incompatible con la tuya, ¿no? Por Entonces, a favor, mí me, cuenta tu me ha pasado muchas teoría. veces. Por favor, cuenta tu teoría que merece Es tantísimo. que, es que la de Albert Rivera, ¿te refieres? Sí, Sí, por favor, que me pareció una forma de definirlo brutal. sí, porque mira, mucha gente tiene lo que yo llamo de coña, ¿no? Que estamos aquí en un ambiente un poco desenfadado. De coña, el efecto Albert Rivera. El efecto Albert Rivera me parece que se da en muchísima gente. Yo tengo muchos amigos gay y chicas ginerastas, chicas a las que les gustan los chicos, que definen, o sea, que se sienten como un poco mal porque, ostras, yo me considero muy de izquierda, pero es que me pone un montón Albert Rivera, me lo quiero follar. Y siempre me lo dicen desde el me lo quiero follar de una forma
muy bestia, muy animal, y además es como un patrón común, ¿no? Eso daría para otra tesis doctoral también, para definir lo que es el efecto Albert Rivera, ¿no? Diré que nos Entonces, encantó esa definición. Nos reímos muchísimo en el Sex Blogger sí, cuando nos contó esto, porque es una realidad, ¿no? El desear a alguien a quien detestas. sí, es un fastidio, o sea, porque, pues mira, fíjate, yo creía que había sido demasiado políticamente incorrecto, pero si os hizo gracia, pues me alegro un montón, me alegro un montón. Y en esencia es eso, pues que a veces deseamos y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy deseando a este gilipollas si ni me cae bien y es un imbécil? Y nos pasa, y no tenemos explicación. Pues un poco la promiscuidad, que creo que es la palabra que engloba a todo esto de incontrolabilidad, involuntariedad, etcétera, ¿no? Que después vamos a hilar un poco con esto, pero el que ya empezamos a concebir que es incontrolable, al menos, vamos a poner un poco de precaución, al menos no es controlable directamente, ya nos va a dar muchas respuestas a todas aquellas personas que dicen, ostras, me encantaría que mi deseo permaneciese en el tiempo, prolongado, con la misma intensidad, hacia la misma persona. Pues ya estamos viendo pues, que la incontrolabilidad juega un papel importante, por suerte o por desgracia. Es verdad que si fuera controlable la vida sería muy bonita, pero también quizás sería un poco más aburrida desde mi punto de vista. Totalmente. Sería quizás menos emocionante, ¿no? Entonces, bueno, después también decir como característica que el deseo no está ligado a los genitales, a pesar de lo que la gente se cree. Que hay gente por ahí que está haciendo experimentos totalmente terroríficos, estimulando genitales para intentar pues, desinhibir un deseo que va dirigido hacia cierta población. No funciona. Ya se han castrado personas, ya se han hecho de todo, y el deseo funciona en el cerebro, básicamente. No podemos estar asociando deseo con genitales porque nos meteríamos en un lío tanto teórico como práctico horrible, ¿vale? Los genitales son una parte más que tenemos en el cuerpo para interactuar con otras personas, pero el deseo es algo mucho, mucho, mucho más grande y mucho más complejo, ¿vale? Por citar a una autora, fijaos bien, además una autora que para que alguien tenga peso en esto del deseo y que encima sea una mujer con lo castigada que habéis estado durante la historia, me gustaría mencionar a Kaplan, a Ellen Kaplan, que es la que propuso que el deseo fuese una fase anterior a la famosa excitación, meseta, resolución y volver a empezar otra vez, ¿no? Pues ella situó que el deseo iba antes de todo eso, que era un fenómeno complejo que se situaba antes de la excitación, es decir, diferenciaba excitación, que lo definía como algo un poco más, no me gusta decir biológico, pero como algo un poco más fisiológico y un poco más concreto dentro de un ámbito más erótico, ¿no? Y el deseo pues es algo pues, mucho más global y mucho más ambiguo, ¿vale? Me parece que me estoy enrollando un montón, así que voy a resumir un poco, ¿no? Vale, Bien. para mí está perfecto, ¿eh? Yo veo comentarios tal, o sea que tranqui. Lo único, Fantástico. el tiempo, que si tú vas ajustado tal, pero bueno, tú dale y vamos luego. Es que a mí me encanta hablar de esto y como me lía hablar, pues al final no termino y bueno. Por hablar de dos ámbitos que creo que se relacionan mucho con el deseo. Primer ámbito, la seducción. Para mí, la seducción se alimenta de deseo. No se entendería la seducción sino el deseo. Y citando a uno de mis maestros y a uno de mis grandes referentes de la sexología, como es José Landa Ruiz Jáuregui, que fíjate si es referencia para mí, que yo soy andaluz y me he aprendido ese apellido tan largo, pues él habla de muchos conceptos que van relacionados con el deseo y yo los he medio ordenado, con su permiso, ¿no? En primer lugar, a mí me gusta hablar de la dirección del deseo. Y aquí hay dos conceptos muy chulos que son el deseo del qué y el deseo del quién. Os voy a poner ejemplos que creo que es la forma más gráfica. El deseo del qué. El deseo del qué es como decir, imagínate que a mí me pone mucho, mucho, mucho el chupar rodillas. Pues veo una rodilla, ¡buah! Y me pongo muy, muy, muy cachondo. ¿La rodilla de quién? Me da igual. Chupar rodillas. ¿Deseo del qué? En este caso, ¿el qué es? Pues la rodilla. Pues aplíquese a todo estímulo, situación, erótica y no erótica, pero en esencia que te gusta algo concreto, un estímulo, conjunto de estímulos concretos. Frente al deseo del quién, que es como decir, pues me gusta Pablo. ¿Pero qué te gusta hacer con Pablo? Me da igual, me gusta Pablo. Entonces, esto por supuesto no son posiciones fijas ni dicotómicas, sino que son como tendencias, ¿no? Pues a lo mejor, pues yo me siento más identificado con el deseo del qué, vamos a poner, ¿no? O yo me puedo sentir más identificado con el deseo del quién. Nunca voy a decir, pues yo soy del qué, porque nos pueden poner pues mucha variedad de conductas eróticas y muchísima gente. Entonces, y se cruzan además, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, no puede haber, de hecho, yo no creo que haya nadie que se identifique 100% con el deseo del qué o con el deseo del quién, ¿no? Por otro lado, otro nivel serían los roles del deseo en la seducción, que esto a mí es algo que me divierte mucho, ¿no? Porque por un lado tenemos las personas que son más, al igual que en el otro, tendencia más a lo erástico, vamos a decir. Lo erástico
Ser erástico significa que tienes un rol en la seducción mucho más activo. Pues que no te importa halagar, no te gusta, o sea, no te importa tener la iniciativa, no te supone ningún impedimento el ser tú el que te lances un poco, el que vayas más directo, el que seas más explícito o explícita. Frente a la aeromenia. La aeromenia en esencia es que te guste sentirte deseada. Es decir, que estés en un ambiente de seducción y te guste que te miren. No es que no interactúes, sino que interactúas diciendo, ven tú a buscarme. Que juegues con la mirada, que estés en un ambiente y a lo mejor digas lo justo para atraer a la otra persona. Esas son conductas más aeroménicas. Entonces es muy curioso porque si se juntan dos erásticos o dos erásticas, es muy fácil que haya interacción. Si se juntan un erástico o una erástica y una aeroménica, es muy fácil también porque el que toma la iniciativa es la erástica. Pero si se juntan dos aeroménicas o dos aeroménicos, o aeroménico y aeroménica, pues a veces pues, se desean mucho, juguetean mucho, se pondrán cachondos seguramente los dos, pero después a lo mejor no hacen nada, por esto de que yo no quiero, ven tú. Entonces es como muy divertido y también está bien el identificar con qué tendencia nos identificamos pues, cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? En mi caso, yo soy súper aeroménico, me gusta mucho el que vengan, tengo un rol bastante más pasivo. Y, por ejemplo, para enseñar a seducir o para mejorar las habilidades de comunicación, la asertividad, etcétera, es muy importante el que nos hagamos este ejercicio de introspección y digamos, bueno, ¿con cuál de los dos me identifico más? Porque a lo mejor sí. Dime. Voy a decir, Sí, por perdón. favor, ponedlo en comentarios, compartidnos si sois más elásticas o más aeroménicas. Yo tengo Eso. dudas, la verdad. Cuando ya nos hiciste esa pregunta en el Self Blogger Meeting, dudé y sigo dudando, porque, bueno, hay momentos en los que me identifico más con Sí, un rol y otros momentos en los que me identifico más con otro. sí. ¿Sabes qué? A mí me ha pasado, pues que a lo mejor yo me considero aeroménico, pero sí, me he encontrado con personas que son mucho más aeroménicas que yo y también juegan mejor a esto de la aeromenia y yo he tenido que adoptar un rol un poco más elástico, que eso también puede pasar. Entonces, bueno, está bien el, digamos, identificarse con alguna de las tendencias, porque, por ejemplo, si tú eres aeroménica y yo, intentando pues, hacer un ejercicio de empoderamiento, te digo que tome la iniciativa y tal, y tú no estás acostumbrada, pues a lo mejor es un poco violento para ti, ¿no? Entonces, pues, eso como que nos da un punto de partida, ¿no? Nos Y pregunta después, Manu, sí, ¿deseo y seducción siempre juntos? Juntas. yo diría que sí, por lo menos la seducción sana yo creo que sí. Una seducción sin deseo, Pero puede podemos que... desear sin seducción, ¿no? Perdón. O Sí, sea, por digamos, supuesto, por seducción supuesto. requiere de Sí, deseo, ¿no? O va más unidos, sí, pero podemos desear sin seducción. sí. Para que os hagáis una idea, yo por lo menos concibo que la seducción es un juego al que tienes que, aprovecho para decir que tienes que saber, como en todos los juegos, saber ganar y también saber perder, saber Totalmente. cuándo... Y esto muchas veces, por la cultura en la que estamos, a los hombres hay que inculcárselo quizá un poquito más, porque los hombres parece que cuando recibimos un rechazo en ambientes de seducción, pues que hieren nuestra frágil masculinidad, con lo cual creo que hay que inculcar el que hay que saber perder también en la seducción, ¿no? Es un juego, hay que saber, y hay que saber también dejar una partida cuando no está yendo bien. Y no pasa absolutamente nada, ya digo, es un juego, y que ese juego se alimenta del deseo. Yo no entiendo, vamos, esto es algo más personal, yo no entiendo la seducción sin la alimentación del deseo un poco empujando por detrás. No lo entendería. Yo Sin personalmente embargo, lo que tú tampoco, dices, pero... vale. Esto ya es algo más personal, como tú dices, sí. Pero bueno, pues a lo mejor hay gente que seduce, pues a lo mejor en ambientes más terapéuticos, para probarse, con otros fines. Pero vamos, yo creo que la seducción más sana es siempre con deseo de por medio, ¿no? Y por otro lado, el último nivel, vamos a decir, es la intensidad, que por supuesto yo no me voy a atrever a cuantificarla ni a crear ninguna herramienta que la cuantifique o que la trate de enumerar, porque creo que sería una reducción de la realidad otra vez. Y sí que creo que a lo mejor una forma de andar por casa, de medir cómo de intenso es nuestro deseo, es a través de la activación de estos tres planos. Es decir, si tú estás muy emocionada, muy excitada, si tienes muchos pensamientos que van en torno a esa persona o a esa práctica, y a lo mejor tienes incluso signos conductuales, pues, por ejemplo, sudar es un signo conductual, o el temblar, o el que te tiemble la voz, que es algo que a mí me pasa muchas veces. Hay una serie de indicadores conductuales que también tienen una relación quizá algo menos directa con el deseo, pero tienen relación con el deseo. Desde mi punto de vista, la relación más directa con el deseo la tienen los planos emocional y cognitivo, de pensamiento. El conductual, un poco menos, pero también, ¿vale? Entonces, por la intensidad yo creo que se puede medir a través de esas manifestaciones, ¿no? Disculpadme si estoy siendo demasiado teórico, me estoy enrollando mucho, porque es que este tema desde la teoría creo que se entiende muy bien, e incluso si le pongo algún ejemplo que otro desde la teoría, ya creo que lo cerramos. Yo creo que está perfecto. Lo que sí, voy a hacerte una pregunta un poco trampa, difícil de responder, Vale. ¿vale?
Bueno, decir lo mismo es facilísimo. Vale. Deseo siempre sexual, o sea, es lo mismo, deseo sexual es lo mismo. Buah. Es complicado, es complicada la respuesta. Yo diría que no. Yo diría que el deseo sexual, de hecho, a mí me gusta más llamarlo deseo erótico, más que deseo sexual, son sinónimos al fin y al cabo, pero a mí al llamarlo deseo erótico lo defino un poco mejor. Es como decir, lo limito a un área concreta, que es un área de interacción entre dos personas dentro de la intimidad. Así es como defino un poco el deseo erótico sin entrar en muchos más jaleos, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. También tenemos que tener en cuenta que tenemos una mochila de experiencias que en ocasiones es muy pesada y que en esa mochila pues tenemos bastantes objetos que tienen que ver con los mitos del amor romántico. Hemos dicho antes que el deseo, digamos que no se puede cambiar de forma voluntaria, pero sí que se puede, me atrevería a decir, ¿vale? Porque me gusta mucho medir las palabras en estas cosas, se puede medio educar. Entonces, nuestro deseo a veces ha podido estar limitado por las creencias que nos han inculcado desde que somos pequeñitos y pequeñitas, y ahí los mitos del amor romántico tienen mucho que ver. Y dirás, ¿qué tiene que ver este rollo con la pregunta que te he hecho? Ahora voy a decir algo importante, sí. Ahora viene la respuesta. Muchas veces a lo mejor la gente llega a disociar deseo erótico y deseo romántico. Desde mi punto de vista, esa disociación es mucho más didáctica que real. Desde mi punto de vista, existen las dos y se dan dentro del mismo fenómeno. Lo que pasa es que ahora también tenía pensado explicar lo que el deseo en la pareja, que es el punto último que quería tratar, pues también nos nutre de ciertos mitos que también convendría desterrar, ¿no? Y ahora si quieres me introduzco un poquito más en ello. Dime lo que me quería decir, Sonia, que creo que Sí, te sobre esa parte que estábamos diciendo del deseo, si se puede moldear o no, si se puede entrenar o no, es verdad que es un tema que también daría para hablar muchísimo, ¿no? Aunque sea, sí. estamos hablando como de algo muy sutil. Es algo que cuando hago los talleres y que incluso en ámbitos feministas se plantea mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando yo como feminista deseo algo que tiene que ver, o sea, que está totalmente enfrentado a mis valores y a mi ética, ¿no? Y eso es algo que se da mucho y que veo mucho trabajando con mujeres. Esa contradicción que muchas veces genera muchísima frustración y muchísimo malestar y culpa, ¿no? Y vergüenza también. Sí. Desde mi punto de vista, esto también es una opinión personal, ¿vale? Como yo me he encontrado mucha gente a la que le ha pasado eso, que siente frustración porque vamos a decir que la dirección de su deseo no va en la misma dirección que su ideología o que su militancia. Como ejercicio de quitar presión, yo siempre digo que, como una especie, por favor que no se me interprete como algo literal, como una frase de no reivindiques en la cama, es lo que a mí se me ocurre decir. Porque tu ideología la tienes clara y tú vas a estar luchando día tras día por tu ideología y por lo que persigues, en este caso el feminismo, que es algo que es una ideología que creo que todo el mundo pues, debe sentirse partícipe de ella, pero que no impida que tus deseos, al decir que ya hemos dicho que son incontrolables, son incoherentes, son promiscuos, que tampoco te sientas culpable por tener ese tipo de deseos. Que yo creo que se pueden llevar las dos cosas a la vez y diferenciar esas esferas, si iba por ahí tu pregunta, diferenciar esa esfera íntima de la esfera pues, más pública, más política, más ideológica. Yo creo que se puede llevar a cabo. Sí, claro. En la cama quizá me resulta más fácil, ¿no? Pensar en no reivindicar eso, pero es cierto que cuando deseamos determinados roles, ¿no? Si yo, por ejemplo, deseo a un determinado, o no puedo controlar mi deseo hacia un tipo de masculinidad, aun sabiendo que es contrario, o sea, como que está totalmente enfrentado a lo que luego yo defiendo, ¿no? Como que ahí hay un choque muy complicado. Es decir, no entiendo que no hay una respuesta fácil. Es tremendamente complicado. Sí, es algo que, bueno, pues que sale mucho, ¿no? También en los talleres cuando compartimos esto, ¿no? Con mujeres. Sí, no me sorprende, la verdad, porque a quien más que menos le crea siempre ese dilema. El deseo crea muchísimos dilemas. Incluso ya si nos queremos meter en muchos berenjenales, que creo que no es el día, también podemos hablar de deseos que no están, digamos, aceptados moralmente. Deseos que penalizamos y que son delitos. Total. Deseos que los sexólogos y las sexólogas pues pues tenemos una responsabilidad ahí de tratar también ese tipo de deseo y tratar a la gente que tiene esos tipos de deseos. ¿Qué sucede? Que cuando el deseo no va, digamos, en sintonía con la moral que tenemos, pues se tiende a rechazar a esa persona y no actuar sobre ella cuando me parece un error. Creo que tenemos que tratar todo tipo de personas que tienen todo tipo de deseos y tratar de que, sabiendo que tienen ese deseo, pues que no se haga daño a nadie.
que no se pueda llevar a cabo esas conductas que pueden hacer daño a alguien o a esa persona mismamente, a través de pues, autolesiones o lo que sea, y no, como muchas a lo mejor personas a lo mejor plantean, pues que se les margine o se les discrimine, ¿no? Creo que si algún deseo se sale de la moral, tenemos que ver cómo hacer para que esa persona esté lo más integrada posible y no haga daño a nadie, ¿no? Creo que es de nuestra responsabilidad. Pero vamos, ya te digo, no es el día porque Claro, no eso es, también daría es para un directo entero. Sí, es un tema complicado, polémico, porque en estas esferas donde imagino que hay mucha gente de sexología, pues que le gusta mucho la sexualidad, pues tiene a lo mejor una mente más abierta y podemos compartir este tipo de pensamientos entre profesionales, pero que estas discusiones o este tipo de debates fuera de este ámbito seguramente generen más de una discusión y más de un tono elevado, y eran sensibilidades, es normal, ¿no? Entonces, bueno, el deseo es lo que tiene, que es muy complejo y tiene muchas áreas a tratar, ¿no? Y tema de pareja. Tema de pareja. O sea, te diré una cosa, que es que de todas las preguntas que me han planteado, yo diría que el 80% tienen que ver con el trabajo del deseo en pareja y el trabajo del deseo en pareja a largo plazo. Vale, pues como eso me imaginaba que iba a ser una de las preguntas así más repetidas, voy a empezar a explicar solamente unas nociones que tiro de las personas que me la han inculcado y me gusta citarlas porque creo que son referentes, ¿no? Miren Larrazábal, que es una psicóloga y sexóloga pues, que lleva ya mucho recorrido, pues, que lleva mucho tiempo en esto de la sexología, describió como sistemas motivacionales dentro del deseo y describió 3. El sistema más erótico, más sexual, que se compone de elementos que lo que nos hacen es llegar a la satisfacción, sin más, ¿no? Por otro lado está el sistema de apego, que empieza cuando se empieza a generar cariño, cuando tú empiezas a sentir cariño dentro del ámbito de la pareja. Imagínate que te conoces a una chica o a un chico y empiezas a formar una pareja y empiezas a tener una relación. Lo que es el cariño per se, ese cariño que ya dices, wow, ya tengo un nexo de unión hacia esa persona, no nace en el mismo instante en el que a lo mejor tienes algo con esa persona, sino que quizá nace un poquito después. No así el sistema erótico sexual. Normalmente cuando nos emparejamos o empezamos una relación de pareja, sí tenemos ese sistema erótico y sexual como ya iniciado, porque por una cuestión de estímulos más físicos nosotros nos vemos atraídos y atraídas por esa persona. Entonces ese sistema erótico ya está funcionando, vamos a decir, ¿no? Y por otro lado está el último sistema, que es el sistema de cuidado, que sería un subsistema del sistema de apego, que ese también empieza un poco después que el sistema de apegos, porque después de generarse el vínculo, como que empiezan a generarse esos cuidados. Cuidados me refiero en ámbitos tanto físicos, pero sobre todo emocionales. Para mí los cuidados son un ámbito dentro de la pareja que es totalmente determinante. No, yo por lo menos no entiendo la pareja sin cuidados. Totalmente. De la forma que sea, expresándolo porque hay cuidados que a lo mejor la gente se cree que por decir cuidados tengo que estar apelando siempre a una expresión emocional perfectamente clara. No. Hay claves de comunicación que a lo mejor no las comparto o no sé llevarlas a cabo, pero entre la pareja tienen esas claves, esos códigos de comunicación, y que lo que transmiten es un cuidado mutuo. Pero siempre hay un cuidado, se exprese de una forma, se exprese de otra, con más carencias, con menos, pero desde mi punto de vista el cuidado es esencial. Y sobre todo también por un tema de derribar masculinidades deficitarias, también habría que inculcar esto mucho más en los hombres que en las mujeres, el tema de los cuidados, el potenciarlos, el está bien cuidar, el desterrar esto del pagafantas, por ejemplo, o de todas estas cosas que lo que hacen es un poco ridiculizar a la persona que cuida, y que me voy por las ramas, perdón. En esencia, lo que quería decir con todo esto es que estos 3 sistemas no tienen por qué funcionar a la vez y al mismo tiempo. Son independientes. Lo que pasa es que en una relación suelen funcionar cronológicamente así, pero no tiene por qué. Me explico. Lo frecuente es que empiece el sistema erótico sexual, que es un poco más de atracción, que después se empieza a generar un sistema de apego y que después se empieza a generar un sistema de cuidados, que es algo más específico y es algo un poco más íntimo. Pero no tiene por qué. A lo mejor, por la forma de ser que tengo yo o por la forma de ser que tienes tú, nos gustamos, nos emparejamos y sucede así, pero a lo mejor me emparejo con otra persona que es distinta a ti y en ella no se dan este tipo de sistemas de esa forma o solamente se activa el sistema erótico sexual, por decirlo de alguna forma, y los otros 2 no. Pues ahí también, aunque parezca un tópico que estaréis súper acostumbrados a escuchar, la comunicación es súper importante. ¿En qué punto estamos? ¿Qué sientes? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Que no es una pregunta que tenga que cortar el rollo siempre, que es que muchas veces asociamos que la espontaneidad y el fluir se tiene que dar siempre en las relaciones de pareja y eso me parece un veneno, porque si se supone que lo que yo estoy sintiendo no tiene que ser comentado, ni tiene que ser analizado ni preguntado,
tengo que dar por sentado que la otra persona tiene que estar sintiendo lo mismo en ese momento por mí de la misma forma. Además es un mito en el tema del trabajo, del deseo en pareja, es un mito también complicado y que resta mucho, porque si pensamos que el deseo siempre tiene que ser algo espontáneo, que surja como surge en el primer mes de relación, pues claro, pensamos que si programamos una cita erótica es como, no, eso no puede ser, es que algo va mal, ¿no? Y entonces tenemos esa idea de que el deseo tiene que ser espontáneo aquí, ahora, en cualquier momento, pero de la misma intensidad que cuando nos conocimos el primer mes. Exacto. Y el resto es como que deserotizamos eso. Es más, te diría que, aunque no sé si ahora vamos a ir a ello, que también creo que es un reto erotizar los cuidados. Totalmente, totalmente. O sea, tenemos tantas referencias del exterior, tantas referencias de pues, películas, series, etcétera, etcétera, que es como muy cuesta arriba el plantearle ahora a la gente el que tenemos que erotizar los cuidados de todo tipo de situaciones, porque al fin y al cabo, ahora vamos a ir un poquito a esto porque entiendo que las preguntas irán en torno a, pues muchas de ellas irán en torno a cómo, a la famosa pregunta del millón, cómo mantener pues el deseo de la misma forma cuando llevas un tiempo en la pareja. Para ir respondiendo a estas preguntas, si me permite, también tirando un poco del temario de Miren, que cuando habla de deseo, la verdad es que me gusta mucho, ella pues hace una pequeña distinción entre dos fases en el deseo. Está el deseo fase 1, que por ejemplo, que te pongo el ejemplo de cómo es un deseo fase 1. Deseo fase 1 es que yo llego a mi casa, está mi pareja, y automáticamente se me activa el deseo. Pues tengo ganas de tener relaciones eróticas con él o con ella, y empiezo a jugar con él o con ella, caricias, besos, y empezamos a tener una relación más íntima, pues empieza a tocar, en fin. Ese sería como el deseo fase 1, que se da en los primeros momentos de la relación. Es, digamos, el deseo, la fase que predomina en los primeros momentos de la relación. Y después, que esto es lo interesante, está el deseo fase 2, que es ese deseo en el cual, pues, tú no has pensado en erótica durante todo el día, llegas a tu casa, pues a lo mejor estás un poco cansado o cansada, está tu pareja, y se empieza a crear, activamos un ambiente de intimidad. ¿Qué significa activar un ambiente de intimidad? Pues significa empezar empezar a conversar, empezar a reíros, contaros cómo se os ha ido el trabajo, el contaros cómo os ha ido el día. Ahí se puede crear una complicidad y una reciprocidad que puede llegar a activar el deseo y se puede llegar a tener una relación erótica. Distingo estos dos tipos de fases porque donde sí hay margen de actuación es en el deseo fase 2, no en el fase 1. En el fase 1, digamos que el deseo es mucho más instintivo, es mucho más, si me lo permites, es mucho más animal, es mucho más de estímulo-respuesta. Y se da en las primeras fases de la relación. En el deseo fase 2 es donde sí podemos intervenir de una forma un poco más directa. ¿Cómo? Pues aprendiendo o perfeccionando el crear situaciones de intimidad. Que también tiene un poco que ver con lo que dices de erotizar. Claro. Erotizar cuidados, erotizar momentos. El que lleguemos del trabajo se puede erotizar. El quitarme los zapatos porque estoy cansado se puede erotizar. El que me eche una copa de vino y te eche una copa de vino a ti después de que tengamos un día súper cansado, se puede erotizar. Y de hecho, bueno, a mí lo del vino me parece ya bastante erótico de por sí. Pero si a otra gente no le parece, se puede erotizar. Es decir, pero lo que creo que a lo mejor percibo es que mucha gente trata de que ese deseo del principio, que está muy guay, que es un deseo que nos posee, que a veces nos hace hacer cosas que normalmente no haríamos, nos tergiversa la visión de la realidad, quiere mantenerlo. Ese deseo como tal, lo natural es que descienda, pero eso no significa que nuestra relación vaya a perder calidad. Es que mucha gente a lo mejor, ya aludiendo al triángulo este famoso de Stenberg, de pasión, intimidad, compromiso, desde mi punto de vista, el deseo está muy ligado a la pasión. Y la pasión, sí es verdad que puede tener picos y que no es exactamente un descenso vertiginoso ni mucho menos, pero sí que tiende a descender un poquito según va pasando el tiempo. Pero, y el pero este es en mayúscula, podemos ganar en intimidad y en compromiso. Y eso no es algo banal ni es algo malo, al revés. Para nada. Yo creo que hay mucha gente además que se siente mucho más cómodo y mucho más cómoda teniendo relaciones eróticas cuando hay un cierto nivel de intimidad. Y me parece normal. Es decir, son ámbitos que también hay que potenciar. Y no solamente el deseo, aunque sabemos lo guay que es desear a alguien con todas nuestras fuerzas, sabemos que es guay que el deseo sea lo imperante en nuestras vidas, pero ese deseo es que incluso fisiológicamente, si tuviéramos la capacidad de mantenerlo tal como está, yo creo que moriríamos enseguida. O sea, eso te iba a decir, quita el no sueño, se puede. quita el hambre, no se puede vivir. Todo. Nos descontrolaría los tiempos, la vida, los ciclos circadianos, nos lo pasaríamos por el forro. O sea, sería horrible realmente, ¿no? Sería maravilloso, pero horrible, ¿no?
Entonces, creo que también tiene un carácter adaptativo. Sí. También desde la psicología más básica, pues, podemos apelar al concepto de habituación. Nos habituamos a estar con una misma persona, pero no significa, por supuesto, que nuestra relación vaya a perder calidad, ¿no? También Se puede, eso sí. es algo como que pienso que hay que trabajar más, ¿no? Porque no nos enseñan tampoco a mantener el deseo, precisamente por todos esos mitos que hay detrás, no nos enseñan a mantener el deseo en pareja a largo plazo, ¿no? Y a veces es cuestión de, desde el principio, tenerlo en cuenta y aprender a cambiar la mirada, ¿no? Que a veces nos acostumbramos y miramos a nuestra pareja casi como si ya no la viésemos, ¿no? Que lo veo mucho. Entonces, Sí. es aprender a mirar de otra forma, ¿no? Aprender como a transformar un poco nuestros ojos y ver esas cosas que al principio tanto nos gustaban, pues recordarlas también, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Que a veces, apelando un poco a lo que dice, la nostalgia en estos casos también puede ser buena, ¿no? Porque en un momento dado nos podemos retrotraer a ambientes en los que empezamos a salir, por ejemplo, y pueden despertar en nosotros ciertas cosas, ¿no? Y bueno, es interesante el distinguir este deseo fase uno y fase 2 para que sepamos ante qué deseos podemos actuar y sobre todo en qué deseo tenemos más margen de mejorar, por decirlo de alguna forma, o de cambiar, o de mantenerlo, o de ser un poco más felices dentro de esta situación, ¿no? Voy a decirte dos cosas. Una que Sí. me gustaría quizá en los directos más adelante tratarlo también y no quiero que se me pase, pero algo que veo mucho es que la convivencia, o sea, en la Sí, convivencia hay un punto crítico en el tema del deseo, que sí, es algo que también creo que es muy interesante hablar, pero como no nos va a dar tiempo a hablar de todas estas cosas, ¿no? Está en ese tema, ¿no? sí. ¿Qué pasa en la convivencia? ¿Qué pasa cuando compartimos? Uno de los mayores problemas que veo es cuando en la convivencia no hay un reparto equitativo, por ejemplo, de las tareas, en las discusiones, todo esto mira muchísimo y hace que nuestra mirada hacia nuestra pareja cambie por completo, ¿no? Eso lo veo un montón de veces. Pero bueno, nos daría para hablar mucho. Quería hacer como ese inciso porque, bueno, lo he visto mucho con las mujeres con las que trabajo, también es algo que ha salido en los comentarios y que se ha preguntado, pero volveremos a ello, ¿no? Otra de las cosas que quería Sí. preguntarte, que también está, y me la han preguntado mucho, y también lo veo, es cierto que siempre que hablamos de falta de deseo sexual se suele asociar a las mujeres, ¿no? Pero cada vez más me encuentro en los grupos y cada vez más me encuentro en mi entorno a mujeres Sí. que precisamente hablan de que son sus parejas las que tienen falta de deseo, son los hombres en este caso, porque hablo de mujeres que hablan de la falta de deseo de sus parejas hombres. Y eso ha salido en las preguntas varias veces, ¿no? Entonces, háblanos un poco de eso desde tu perspectiva profesional. ¿Qué está pasando? Pues desde mi punto de vista, aunque mi perspectiva profesional sea la psicología y la sexología, sí que creo que eso que me comentas tiene un componente más cultural que real. Y me explico. Desde mi punto de vista, no hay grandes diferencias entre la intensidad del deseo de hombres y mujeres, sino que más bien hay un estereotipo que predomina. Lo que pasa es que la famosa esta masculinidad que ya hemos hablado anteriormente se retroalimenta del mostrar que tengo deseo sexual siempre. Es decir, la masculinidad va asociada a tener ganas de, vamos a decirlo en términos vulgares, ganas de follar siempre. Entonces también es un poco injusto, es un reflejo también del machismo que impera, porque los hombres no tenemos, hablando más del deseo más carnal y más enfocado a la erótica, no tenemos deseo ni tenemos la motivación de tener relaciones eróticas 24 horas al día, ¿no? Entonces nuestro deseo, en esos términos, creo, también es difícil de medir, pero yo creo que no se diferencia tampoco mucho del de las chicas. Y con respecto a lo que decías antes, que me parece súper interesante, en la convivencia hay un millón de variables que influyen en el devenir del deseo. Por ejemplo, el reparto de las tareas es uno de ellos, sin ir más lejos. También, que es algo un poco más serio y difícil de tratar y que requiere pues, de mucha cualificación, mucha experiencia y tal, es el deseo en el trauma. El deseo en el trauma también se ve alterado, especialmente en los traumas donde hay violencia, el deseo también se ve alterado. Si muchas veces nosotros llegamos a paradojas con nosotros mismos y nosotras mismas porque tenemos un deseo que no va con nuestra propia ideología, imagínate cuando se dan circunstancias de que tienes un deseo que es totalmente opuesto al trauma que ha sufrido. Pues ahí se generan sentimientos de culpa, se genera muchísima frustración, es decir, que en esencia pues el deseo en la convivencia y en la pareja es muy complejo y tiene que ser tratado y tenemos como que tomar mucha conciencia del deseo en la pareja y de cómo cuidar el deseo.
por decirlo de esa forma, ¿no? Tengo que decirte que nos quedan 10 minutos y se nos corta el Sí. directo, ¿vale? Entonces, Vale, voy a vale. repasar preguntas que me han hecho por aquí. Lo que decía al principio, por si algunas no os habíais unido, las preguntas que tienen que ver con deseo y ciclo menstrual las hablaré con Irene Aterido en el siguiente, o sea, en el tercer directo sobre deseo, ¿vale? Entonces esas las Irene dejamos. me dará vueltas en ese tema, por lo cual mejor que le preguntes a ella. Entonces, cosas que me han preguntado, por supuesto, pues lo que ya hemos hablado. Cómo mantener el deseo a largo plazo, cómo aumentar el deseo y cómo avivarlo. Que no sé si ahora también puedes dar algún, o sea, como cosas básicas, cómo trabajar el deseo, cómo aumentarlo, cómo avivarlo. Y, y luego, y ahora te digo una cosa más. Y con eso ya terminaríamos. Vale, pues en esa pregunta yo enfatizaría un poquito más lo que hemos estado hablando de erotizar los ámbitos cotidianos de la vida. Si tú tienes una rutina y es difícil salirte de ella, porque muchas veces he visto a psicólogos y psicólogas dar consejos que desde mi punto de vista son consejos vacíos. Ay, pues cambia tu rutina. Como si el panorama en cuanto a lo laboral nos permitiese cambiar muchas cosas muchas veces, ¿no? Pues hay veces que la gente no tiene tiempo en sus vidas, pues tiene una vida muy ajetreada, tiene poco tiempo. Pues en esos tiempos, en lo poquito que haya de convivencia, bueno, no te quiero ni contar si hay niños por medio, ¿no? Si hay hijos e hijas de por medio, es otro nivel. Pero en ese tipo de contextos yo creo que erotizar lo cotidiano también es posible y muchas veces la gente no se lo plantea, ¿no? Por ejemplo, aludiendo a las tareas domésticas de casa, a mí fregar los platos, por ejemplo, me parece que fregar los platos en pareja puede dar lugar a un polvo súper apasionado, si te pones, ¿no? Lo que pasa es que tienes que tener ese chip de querer erotizarlo, porque a mí fregar los platos, la verdad que es una actividad que me relaja y me pongo a pensar en mis cosas mientras frego los platos, pero eso significa que es una actividad que es susceptible, digamos, de ser moldeada por el deseo de erotizarla, ¿no? Otra cosa es que eso sí que no quiero que se me olvide, la sexología de bares, como llamo yo. Seguro que sabes de gente, tú que conoces a muchas chicas, pues que a lo mejor ha visto que su chico tenía el deseo más inhibido y la compañera amiga, con la mejor de las intenciones, ha dicho, tía, cómprate un picardías que ya verás cómo lo petas. Esos consejos pueden funcionar una vez, pero si con eso pretendes cambiar el deseo, que es algo mucho más complejo que una simple situación y que una simple estimulación visual, van mal, porque además puedes hacer sentir mal a la otra persona, porque dices, ostras, encima de que ella se está poniendo estas galas para mí, yo sigo sin desearla. Y que además, Lo de la incontrolabilidad. el deseo funciona de tal forma que cuanta más presión ponemos, peor va. O sea, que está como un montón. Es como mi marido, mi pareja, que lo veo también, que es lo que decía, ¿no? Como que cada vez estas cosas los veo más, no me desea. Cuanta más presión genero, menos deseo hay por el otro lado. Entonces es como muy complicado. O sea, es como un hilo, como una cuerda muy fina, ¿no? Sí, total. Además, una frase que se me quedó en la retina cuando la dijo Miren es que tener falta de deseo es como cuando te obligan a comer y no tienes hambre. O sea, extrapolado, por supuesto, al mundo del deseo, es una sensación similar, porque es decir, guau, tengo que, o me están obligando entre comillas, y no me apetece. Entonces, bueno, entiendo las inquietudes de la gente porque es un tema que despierta muchas preguntas. Por desgracia, a mí me encantaría que hubiese una varita mágica y decir, guau, pues, fórmulas mágicas, lo de estos famosos tips, pues tip uno, yo no creo en eso, la verdad, creo que las cosas son un poco más complejas, pero que sobre todo, a mí, como resumen, tomar conciencia de la situación en la que se está en pareja y con los recursos y con la vida que tienes tú y tiene tu pareja, intentar llegar a erotizar los momentos más cotidianos. Es que muchas veces nos vemos influidos porque, pues, follar en la ducha o vamos a ir a un sitio. A lo mejor los encuentros íntimos más buenos son en situaciones cotidianas, por ese factor de intimidad, por ese factor de cuidado mutuo. Es decir, y como el que dice fregar los platos, dice, ¿qué te digo yo? Poner una lavadora o fregar. Es decir, intentar erotizar todos los momentos de la vida. Bueno, me parece súper Bueno, interesante. todos no, si estás en un velatorio tampoco es cuestión de erotizarlo, ¿no? Pero... Bueno, calla, que seguro que hay más de una persona. Bueno, sí. Que el deseo, como has dicho al principio, es incontrolable. Sí, totalmente. Me parece muy interesante el planteamiento porque precisamente además es en los momentos cotidianos en los que más podemos intervenir, porque si estamos esperando a trabajar nuestro deseo para ese fin de semana en el que me pueda ir a un hotel o para ese momento en el que pueda hacerlo en la ducha, cuando mis hijos no estén o cuando... Claro,
esos momentos sí podemos seguir esperando eternamente. Sin embargo, si somos conscientes y tomamos, o sea, si tomamos conciencia de que realmente yo puedo trabajar en mi erótica en pareja en esos momentos cotidianos, pues dejo de esperar el momento ideal y lo busco, pues, y lo encuentro, vamos, lo busco y lo encuentro en el hoy, ¿no? En el presente. Entonces, se nos va a acabar el tiempo. No sé si hay algo importante que quieras decir antes de que nos vayamos. He visto alguna pregunta que me habéis dejado por allí y os diré que intentaré recoger algunas para otros directos. He visto también que alguien me ha preguntado sobre el trabajo del deseo en las relaciones poliamorosas. Bueno, hay muchísimo que hablar sobre un montón de temas. Intentaremos recogerlo en distintos directos con distintos profesionales y de todas formas cojo ideas también para otros posibles directos que podamos hacer si de repente hay un montón de interés sobre algún tema en concreto, ¿no? Cierto es que la mayoría de mi público, la mayoría de las personas que escuchan estos directos son mujeres. También es verdad que la mayoría de mujeres que me escuchan son mujeres heterosexuales y en pareja, ¿no? Entonces, lo que no quiere decir que cuando hablemos con Irene también hablaremos o sea, desde una perspectiva más diversa. Y cualquier pregunta que hagáis la intentaremos recoger también, ¿vale? Si hay alguna pregunta más que tengáis por ahí abajo, ahora nunca, porque en 4 minutos Instagram nos corta. Y si no, Sonia, pues, yo creo que tienes que plantear el año del deseo, porque un mes se queda bastante corto, ¿eh? Los años, ¿no? El 2019, el año del deseo. Volveremos a ello. Alberto, muchísimas gracias. No sé si hay algo que quieras decir para despedir. No, porque me puedo enrollar bastante y además me ha encantado hablar de estas cosas. Siempre se me quedan como ganas de más. O sea que yo creo que es muy bueno. Muchas gracias a ti. Me ha parecido interesantísimo. Creo que ha estado bastante claro. Me ha gustado mucho porque ha habido mucha interacción y muchos comentarios también muy guays. Te agradezco infinito que hayas inaugurado este mes del deseo también. Al revés. Y estoy segura que habrá más oportunidades para hablar de esto y que volveré a invitarte a hablar del deseo desde distintas perspectivas y en cosas más concretas más adelante. Un placer, fantástico, Alberto. Sonia. Un placer. El placer ha sido mío, de verdad. Un beso fuerte. Gracias a todas y os recuerdo, ahora voy a guardar el directo, espero no equivocarme, y me lo descargaré y con ello lo que haré será subirlo a un enlace que será privado y podréis acceder las mujeres que estéis suscritas y los hombres también que estéis suscritos a la newsletter en la última newsletter del año, que será el 22 de diciembre. Ahí tendréis todos los enlaces de todos los directos para poder verlos pues ya todas las veces que queráis desde ese enlace, ¿vale? Y me despido y hasta el próximo martes, 8:30, que hablaré con Cristina Callao de nuevo sobre deseo sexual. Así que muchas gracias.